Bien, buenas noches. Creo que son todos. Vamos a comenzar con nuestra clase. Ya, la anterior clase habíamos visto la parte de cómo se manejan o qué cosas se puede hacer con una base de datos. Habíamos definido qué son las bases de datos relacionales, ya, y todo eso. Entonces, en esta clase vamos a ver precisamente el uso de las bases de datos relacionales. ¿Sí? Eh, ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Licen. Ok, entonces quisiera que todos puedan ingresar a Access, por favor. Ya, Access es un DBMS, ¿sí? Un DBMS es un Database Management System o un sistema de administración o de gestión de bases de datos. ¿Qué se hace con esto? Pues se crean las bases de datos necesarias para cualquier tipo de situación. Básicamente, cada persona, cada empresa tiene una forma de trabajo y la base de datos debería reflejar esto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos en blanco. Si quieren la pueden abrir con esto, pero en general vamos a crear una en blanco. Y ahí está. Este es el Access, ¿ya? Tenemos su menú, su barra de menú, su barra de herramientas o el ribbon, ¿sí? Y acá tenemos todos los objetos que tenemos en nuestra base de datos. ¿Se acuerdan qué es una tabla? Bien, si no se acuerdan, vamos a preguntar uno por uno. Señor Lipiri Aguilar Carlos Daniel, ¿qué es una tabla? Bueno, licenciado, una tabla es donde se puede ordenar, ¿no? Puede escribir ciertos, lo que tú gustes, ¿no? Es una, bueno, sí es también donde hay filas, columnas, ¿ves? Ya, casi, señor Lipiri. En general, una tabla es es una agrupación de datos que están ordenados tanto en filas como en columnas, ¿ya? Y dentro del esquema de base de datos, a ver, siguiente pregunta. Rivera Marzana Aide, ¿dónde entran las tablas en las bases de datos? ¿O qué es una tabla dentro de una base de datos? ¿Aló? Señorita Rivera. Ya, la señorita Vallejos Limón Marialit, ¿me puede decir tal vez dónde están las tablas en las bases de datos? Señorita Vallejos.
Ya, otra persona. García Crespo, Stephanie. Señorita García. Calizaya Terrazas María. Tampoco. Merubia Sánchez, Jessica. Buenas noches, licenciado. Hola, señorita Merubia. Bueno, yo pienso que una tabla es, digamos, un conjunto de columnas y filas donde se guardan los datos de una manera organizada, como una hoja en Excel. No he preguntado eso, sino dónde se encuentra, o sea, en qué parte de la jerarquía. Hemos hecho una jerarquía de base de datos, ¿sí? Hemos hecho desde el bit hasta el archivo. No, hasta la base de datos, en todo caso. Entonces, ¿en cuál de esas partes se encuentran las tablas? ¿Dónde están las tablas? Perdón, licenciado, no puedo responder esa pregunta. No lo sé. Ya, gracias. Señor Parra Olivera Gustavo, la misma pregunta. Señor Parra. Señor Arada Panoso Santiago. Señor Arada. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. A lo que se refiere es de las tablas de base de datos relacionales, licenciado, sobre lo que nos diferencian. O sea, cada tabla contiene datos. No para nada, diferencian dónde está en la jerarquía de lo que hemos visto de lo que es la estructura de la base de datos. Hemos visto desde bit hasta base de datos. ¿En qué parte está la tabla? ¿A cuál de las jerarquías, a cuál de los niveles, o en cuál de los niveles estarían ubicadas las tablas? A ver, primero sería bit, luego vienen los bytes, ¿no ve, licenciado? Sí. Luego el campo, luego el registro, y luego viene el archivo. Ya. Licenciado, se encontraría en el archivo lo que se podría decir la tabla, ¿verdad? Excelente, señor Arada, muchas gracias. Entonces, la tabla son precisamente los archivos, ¿sí? Entonces, acá vamos, o sea, se llaman tablas porque básicamente son archivos que están ordenados por filas y columnas, ¿ya? Las filas van a ser los registros y las columnas van a ser los campos, ¿sí? Pero primero tenemos que crear los campos, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan de la clave primaria? Pues vamos a cambiar acá, por ejemplo. A ver. Ya, este ID es el identificador que de manera automática lo crea el Access para cada tabla. ¿Se acuerdan de las claves primarias?
este intenta ser la clave primaria. A veces lo podemos eliminar, si es necesario, y crear nuestra propia clave primaria, pero por el momento lo vamos a dejar así, ¿sí? Entonces, el primer campo va a ser la identificación, ¿sí? Entonces, vamos a crear, por ejemplo, una base de datos simple, ¿ya? Que va a ser la guía de datos de nuestros amigos. Entonces, si me pueden ayudar, ¿qué datos necesitaríamos guardar acá? ¿Qué campos? Nombres. Ya, muy bien. No, perdón, no estoy escribiendo nada. Nombres, y aquí se pueden poner los dos nombres, ¿sí? No, está mal esto, perdón. Vamos a eliminar esto. No. Ya, lo que estábamos haciendo era poner datos directamente en una tabla. Lo que tenemos que crear primero es la estructura de esa tabla, ¿ya? Entonces nos vamos a crear y le ponemos, en vez de tabla, le vamos a poner diseño de tabla, ¿sí? Y aquí, si se fijan, ponemos nombres del campo, ¿ya? Entonces, necesitamos un identificador. ¿Cómo vamos a identificar a nuestros amigos? Porque podemos tener 2 amigos que se llamen Pedros, 4 que apelliden Mendoza. Entonces, tendríamos que tener una clave primaria, ¿se acuerdan? Pensaremos en de la clave primaria. Rapidito, por favor. No es tan difícil. Un código. Ya, código de amigo, digamos. Ahí está. Y le vamos a poner COD para que sea eso. ¿Sí? ¿Qué tipo de datos? Esto, como es la clave principal, le vamos a poner solamente para la clave principal autonumeración. ¿Sí? Para que nosotros no estemos asignándole un número cada vez, que el sistema le asigne de manera automática. En todo caso, sería ponerle solamente como número, ¿ya? Pero para facilitarnos, en este caso, le vamos a poner autonumeración. Entonces, va a comenzar desde el 1, el siguiente va a ser el 2, el 3, el 4, y va a ser automático eso, ¿ya? Entonces, solamente en este caso le vamos a poner autonumeración, ¿sí? Entonces, acá en descripción, ¿se acuerdan del diccionario de datos? Acá ya podemos estar haciendo la parte del diccionario, ¿sí? Entonces, código que identifica a un amigo. Listo. ¿Otro dato ahora sí? Ahora sí. Datos de amigo. ¿El nombre completo, Lice? No, solamente nombres puede ser, o nombre o nombres, ¿sí? Ahora, en tipo de datos, en nombre, tiene que entrar alguno de estos tipos de datos, ¿sí? O sea, tenemos que decir qué cosa va a obtener. Aquí le dijimos que iba a ser un número, pero iba a ser autonumérico, entonces autonumeración. ¿El nombre de qué tipo sería? ¿De cuáles de estos tipos? Texto largo. No creo, texto corto yo creo más bien, ¿sí? Texto corto es hasta 255 caracteres, ¿ya? Y no sé, ustedes me pueden decir, bueno, acá podemos poner el máximo número de caracteres que van a aceptar, y los caracteres cuentan también los espacios, si existen guiones, hay gente que tiene sus apellidos con guiones, hay gente que tiene con letras con acento, con ñes y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál será el máximo tamaño que podríamos encontrar de una persona con sus nombres? ¿Cuántos caracteres, contando espacios además? 30 caracteres, licenciado. Ya, me parece 30. Ya, incluso ponemos
poniendo espacios. A ver, Santiago tiene 2, 4, 6, 8 en Santiago solamente. Y Keiji tiene 2, 4, 5. Y el espacio entre ellos, digamos Santiago Keiji, sería 8 más 1, 9 más 5, 14. Entonces, con 30 creo que estamos más que suficiente, ¿no? No vamos a tener muchos, a no ser que tengamos alguien que tenga un nombre súper largo y creo que no es el caso. Entonces, acá nosotros vamos a poner nombre que identifica al amigo. Luego, ¿qué más? Hola. ¿Apellidos, Lisette? Apellido, licenciado. No apellidos, vamos a poner apellido paterno y se va a llamar así. ¿De qué tipo va a ser? Texto corto, licenciado. Muy bien, ¿de qué tamaño? ¿De 10, exagerando? No. No, le pondremos 30, no sé, por ahí viene un tal Schwarzenegger con nombre compuesto y no se ve. ¿Ya? Y acá vamos a definir que sea apellido paterno. ¿Sí? Porque aquí estoy poniendo apepat, pero no sé cuando reparte esta base de datos, la persona que la esté recibiendo, pues es probable que no sepa qué significa apepat. Para nosotros es fácil porque lo estamos haciendo, ¿no? Apepat es apellido paterno. ¿Qué más? Tal vez un apodo. No, apellido materno. Apemat, que va a ser lo mismo. Le vamos a poner 30 caracteres y apellido paterno. Ya, si quieren su apodo. ¿De cuánto va a ser el apodo? ¿Cuál es la persona con el apodo más largo que tienen? ¿Que conocen? ¿10, licenciado? ¿10 caracteres? Sí, puede ser 10. Ya, le podemos poner 10. Ya, y si el problema es de que si son más, no pueden modificar después cuando pongan datos acá. Si ya tienen datos, ¿sí? Entonces, esto va a ser su apodo. ¿Qué otro dato necesitamos del amigo? ¿Su número de celular, licenciado? No, ¿verdad? Ya, celular. Ya. Ya, ahora, este ejemplo es bastante bueno, excelente ejemplo del celular. ¿De qué tipo va a ser el celular? O sea, ¿de qué país, licenciado? ¿O de qué? No, Va a ser de tipo número. Tipo de Número. datos. Acá dice tipo de datos. Tipo número, licenciado. Tipo Sí, número. Normalmente les cuento que no. número. ¿Por qué razón no es número? Porque no hago operaciones con los celulares, ¿o sí? O sea, con los números del celular. Sí, no sé. O tal vez para comunicarme con todos ustedes, agarro, saco los números de celular, los sumo y marco el resultado. No daría, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido sumar, restar, multiplicar, dividir o hacer cualquier operación. Entonces, por esa razón, vamos a poner también texto corto. ¿De cuánto? ¿10? De 10, licenciado. A ver, es decir, En general, pues, tienen sí, amigos de sí, otros también. países también, ¿no? Entonces, le pondremos de 10 más el código de país, 3. Entonces, que esto sea de 13. ¿Ya? Y bueno, esto ya básicamente dice que es el celular, ya sabemos qué es. ¿Qué otra cosa? Su correo electrónico. Correo, perfecto. ¿De qué tipo? Corto también, Texto corto. licenciado.
Sí. Ya, ¿de qué longitud? 30. Hasta 30 caracteres. Sí. Ya, le pondremos 30. Le pondremos 30, ya. Aquí le pondremos correo electrónico. En vez de correo electrónico, email. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa más? Bien. Son nuestros amigos. El estado civil, licenciado. Su Facebook. Estado civil, ¿nos interesa? No, perdón, no nos interesa. No, la fecha de su cumpleaños, licenciado. Ah, ya, correcto. Pero no vamos a poner fecha de su cumpleaños, sino fecha de nacimiento, FECNAC. ¿De qué tipo? Texto corto. Texto corto. No. Hay uno específico para fecha y hora. Entonces utilizamos esa, ya, y vemos aquí en formato qué queremos, ¿no? Si queremos una fecha general, que sea, la fecha general tiene tanto fecha como hora, pero nosotros no queremos la hora de nacimiento, ¿o nos interesa? No creo, ¿sí? Entonces, ¿cuál utilizamos? Fecha corta podría ser. Puede ser fecha corta, perfecto, ¿ya? Entonces, aquí ponemos la fecha de nacimiento del amigo. ¿Sí? Con esta parte estoy creando mi diccionario de datos que habíamos hablado, ¿no? Los nombres normalmente se supone que son nombres, así que no hay mucho, yo lo estoy poniendo a las cosas que estamos abreviando, como FECNAC, APEMPAT, APEMAT y eso. ¿Alguna otra cosa? Su dirección podría ser también. Muy bien, dirección. Un favor, es bueno escribir con acentos, porque dirección tiene acento. ¿Es bueno o no? Hola. No, licenciado, sin acento. ¿Por qué? Porque cuando revisamos estos datos, creo que no es primordial para otra persona los acentos. Es primordial para todos los acentos. Tenemos que aprender a escribir bien. El problema de acá es de que este sistema está creado en un sistema de alfabeto en inglés, lo cual no tiene letras con acentos, ¿sí? Entonces, en esta partecita de los nombres de campo, cuando estamos creando los nombres de campo, es el único lugar en toda su vida en el que no es necesario poner acentos, ¿ok? Está bien, licenciado. Ya. ¿De qué tipo va a ser? Texto corto. Ya, texto corto, ¿de cuánto? Hasta De 100 50. caracteres. Ya, 50 podría ser. 50, no sé, lo que ustedes digan, lo que ustedes crean, ¿ya? Entonces, esta es la dirección donde vive, ¿ya? Y estamos teniendo autonumeración, texto corto, fecha, texto corto, casi todo es texto corto, pero no estamos utilizando los otros. Bueno, esto es cuando tenemos que escribir, no sé, bastante, así que no es muy interesante cuando es muy, muy largo lo que queremos, pero no estamos utilizando estos de acá, ¿sí? Podemos utilizar moneda, podemos utilizar, que es básicamente lo mismo que número, solamente con el simbolito del dinero. Entonces, por si acaso, le pondremos, no sé, le hemos prestado plata y pondremos deuda, ¿sí? Y normalmente de todos los amigos debería ser 0, excepto de alguien que se nos haya prestado plata. Entonces, le vamos a poner tipo moneda, ¿ya? Y esto es cuánto me debe el amigo. ¿Ya? Entonces ahí estoy poniendo
Y básicamente con esto, ya, bueno, es un ejemplo, ya habríamos terminado nuestra primera tabla. Nos vamos aquí donde dice tabla, este es el nombre de la tabla, pero no queremos que se llame tabla, queremos que se llame, ¿qué se va a llamar? Hola. Lista de amigos. Ya, le pondremos, le vamos a guardar, pero le pondremos amigos nomás, para que sea simple. ¿No se acuerdan cuando estábamos trabajando con bases de datos, proveedores se llamaba, o cosas así? No es interesante tener varias palabras, y si ponen varias palabras en el nombre de la tabla, ¿sí? Normalmente deberían estar unidos, igual que acá, FECNAC, como fecha de nacimiento, y entonces lo vamos a poner amigos ahí, ¿ya? Dice, aunque no es necesariamente una clave, no es necesaria una clave principal, es recomendable que exista. Oh, ¿qué pasa? No hemos puesto una clave principal. Sí hemos puesto, ¿no? ¿Se acuerdan? No. Es este de acá, código. Pero no le hemos dicho que sea una clave principal. Entonces le pondremos cancelar, nos vamos a código, ¿ya? Y con el otro botón, ¿sí? Con el botón derecho, le vamos a marcar clave principal. ¿Listo? Y sale una llavecita que indica que esta es la clave principal. Entonces, el Access nos dijo, esta tabla no tiene una clave principal, es necesaria, le ponemos o le creamos. Entonces yo he dicho no, porque ya está creada y solamente tenía que decirle que sea esa. ¿Sí? Entonces le decimos que sea esa, precisamente haciendo así y poniendo clave principal. ¿Listo? Ahora sí, nos vamos a la tabla. Le ponemos guardar y que se llame amigos. Y esto va a salir acá. ¿Sí? Ahí está. Ahí está mi tabla amigos. Ahora, una cosa. Hay dos vistas de las tablas. ¿Sí? Esta que estamos viendo se llama vista de diseño. ¿Por qué? Porque estoy diseñando mi base de datos. Porque le estoy poniendo los campos, qué tipo de datos va a tener y la descripción de esos datos. Entonces, se llama vista de diseño. Yo no voy a ver de esta manera mi vista, o sea, mi base de datos o mi tabla. Yo voy a revisar esto con algo que se llama vista de datos, ¿sí? Aquí, si se fijan, dice vista de diseño. ¿Ya? Entonces, como ya está guardado, lo puedo cerrar. Aquí puedo abrir un montón de otras tablas. Y listo. ¿Ya? Entonces, cuando hago clic acá, se marca, puedo hacer clic con el otro botón y puedo abrir vista de diseño, la que acabo de cerrar, o puedo poner abrir para empezar a poner los datos de mis amigos. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esto es lo que hemos creado. Esta es nuestra tabla. ¿Sí? Y si se fijan, la deuda está con 0, es un numerito nomás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a poner Karen, Andori, Alcina. No sé su apodo, un celular, un correo electrónico, .com, fecha de nacimiento, 13, 12 del 12 de 2000, no sé, cualquier cosa. Dirección, pongo calle no sé cuántos, entre no sé cuántos. ¿Sí? Necesito que ustedes empiecen a llenar esta base de datos con datos reales, no como yo. ¿Sí? Esto es, ¿no? Y deuda no me debe nada. ¿Listo? Y listo. Ya, entonces ya se me ha creado. Y este 1 yo no le he puesto. ¿Sí? Este 1 es el autonumérico que le pone el sistema. Entonces, si yo creo otro, por ejemplo, de Xuxa, Enorio, Sánchez, no puedo. Sí, Lince. ¿Perdón?
Soy yo, Lice. Ya estoy poniéndote en la lista nomás. Aquí vamos a poner Ah, ya. correo.com 2503 del 2001, por ejemplo. No sé si has nacido en esa época. Aquí la dirección, vive en tal calle, etcétera. Y también me debe 0 plata. ¿Ve? Y el 2 se pone automático cuando pongo Enter. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a elegir a otro, al señor Willy. Perdón. Willy, necesito que ustedes pongan los datos, por favor, y estén trabajando así ahorita mismo. Fernández García. Si se fijan, si no le pongo el apodo, pues no pasa nada. Y tal vez no tenga su dato del celular, pero tengo su correo. ¿Ya? Entonces, el 6 del 2 del 1999, digamos. Dirección vive en tal calle, ponemos eso, y este señor me debe 100 bolivianos, por ejemplo. Puedo ponerlo ahí, y listo. Ya, necesito que ustedes llenen 10 datos de sus amigos ahora mismo. Ya, entonces son las 20:51. Les voy a dar hasta las 21:10 para que puedan terminar esto. Liz, una pregunta, ¿es grupal o individual? Este sí es individual, todos tienen que hacer individual rápidamente porque es práctico esto. Licenciado, ¿vamos a manejar datos verídicos o así nomás? Datos, los que quieran, se inventan, no los voy a llamar, no voy a ir a verificar las casas de cada uno, no voy a verificar cuál es su apodo o sus fechas de nacimiento, ni dónde viven. Pero sí necesito que pongan cosas como estas de acá y no como estas que me he inventado. Aquí tienen que ser cosas que parezcan. Bueno, esto también se lo pueden crear de esa manera, ¿no? Pero, por ejemplo, en dirección yo he puesto XSFD, no sé qué cosa. Acá sí le ponen direcciones que parezcan reales, aunque no sean las reales, ¿ok? Ya, y una última cosa. Con el otro botón le ponemos guardar, ¿ya? Ahora, hemos creado, por si acaso, mientras la tabla, ya hemos metido, hemos hecho la estructura de la tabla en la vista de diseño, y en esta vista de hoja de datos, que es esta de acá, hemos puesto los datos que queríamos. ¿Sí? Yo he puesto 3 datos en este caso. ¿Ya? De todas maneras, esto todavía no es, o sea, tiene un nombre que es Database 1. Entonces, acá le vamos a poner como guardar como. Y voy a... Ya. Esto me está guardando en mis documents. Voy a decir que me guarde en el desktop. Ya. Y le voy a poner acá lista de amigos. Y es mejor poner sin espacios. Ya. Y también es interesante también poner mayúsculas al inicio de cada cosa para que entendamos mejor. Y listo. Entonces, si se fijan acá, ya se llama lista de amigos, ¿sí? Y es Access Database, ¿sí? Es un ACCDB. ¿Ya? Hago clic aquí y otra vez ahí están las cosas. Entonces, hasta las 21:10
estén haciendo este trabajo, por favor. Necesito 10 personas por cada uno de ustedes. Les voy a estar creando su tareita en Moodle. Lice, buenas noches. ¿Sí? Disculpe, lo que indicó al principio no es igual en todas las versiones. No sé, normalmente utilizo y les enseño la última versión. Pero en general, la parte de crear la tabla y de poner los datos es exactamente igual. Tal vez difieran algunas cositas, dependiendo de la versión. Entonces, Respecto a crear la tabla, dice, no había, o no pude seguir el paso al principio porque no, prácticamente no es igual, mi versión es muy antigua. entonces revisa en internet cómo se pone, cómo se crea una base. Pero es lo mismo, o sea, no cambia eso. Es tal vez una teclita, un iconito diferente, pero nada más. Licenciado, solo el mío es el del 2010 y solo me varía en la parte de seleccionar el texto corto, largo, solo me aparece para seleccionar texto, no me aparece corto o texto largo, Ya, solo entonces texto. pondremos eso solamente. Ya, de todas formas, yo voy a poder abrir todas sus versiones porque yo tengo la última versión. Ya, 10 amigos en la lista. Pam, pam, pam. Ya, este es hasta el 21 a las 21 con 10. Listo. Los que terminen pueden estar subiendo en base de datos de lista de amigos. Es una base de datos que tiene una sola tabla. Es bastante sencilla, no hay mucho problema con eso.
Ya, listo, señores. Estén subiendo su tareita. Necesito que estén atendiendo ahora, ¿ya? Entonces, hasta el momento yo he agregado a 6 personas. Ya, voy a guardar por si acaso, como siempre. Es una buena política. Ya, a veces se puede perder trabajo muy grande. Ya, entonces ya hemos aprendido a crear la estructura de la base de datos, a poner datos en la base de datos, ya. Y ahora, bueno, vamos a ir a crear acá, ya. Acá es donde hemos creado la base de datos, o la tabla, perdón. Podemos crear una tabla, etcétera. Pero en este caso vamos a hacer algo que se llama diseño de consulta. ¿Están entrando en diseño de consulta? Licenciado, perdón, ¿podría volver a repetir, por favor? Ya, vamos a crear, nos vamos a ir a crear y le vamos a preguntar cosas a la base de datos. Entonces, no le vamos a ir a asistente de consulta, sino a diseño de consulta. Para preguntarle cosas se hacen consultas. Entonces, nos vamos a diseño de consulta. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Licen. Ya. Entonces, si se fijan, este también tiene un nombrecito que también se va a guardar acá. Y es interesante guardarlo porque a veces queremos hacer la misma consulta cuando se han puesto otros datos o se modifican los datos. Entonces, a veces es necesario guardarse las consultas. Ah, hay algo que no le hemos puesto a nuestra base de datos. Antes nos iremos a nuestra tabla amigos. Le voy a poner vista de diseño. Deuda, y además le vamos a poner acá género. ¿Sí? Básicamente va a ser un texto corto de un solo carácter, que va a ser M o F. M de masculino, F de femenino. ¿Sí? M masculino, F femenino. Otra cosa, un favor, ahora sí, vamos a guardar. Y nos vamos a la vista de hoja de datos. Si se fijan, tenemos todo exactamente igual, pero además nos ha creado el género. Entonces, en este caso, a Karen Susha, ya, excepto el 3, todos son mujeres. Entonces, el 3 masculino, F, 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 F y F. ¿Listo? No, perdón. Ahora sí. Ya, entonces es uno. Esto después le pueden subir, no hay lío. Mira, yo me he olvidado poner. Ya, y nos va a servir para el ejemplo. Ya. Entonces les decía, nos vamos a nuestra consulta. Con esta consulta, a ver, por favor, van a escribir solamente lo que yo les enseñe. No van a escribir cosas raras que escribe el Access. El Access escribe basura para adornar las cosas, ¿sí? Entonces, ustedes solamente van a escribir las cosas que yo les estoy enseñando, ¿sí? Vamos a aprender a preguntarle cosas a la base de datos, ¿sí? Con una sola instrucción que la vamos a manejar bastante bien ahora, ¿sí? Pero no voy a utilizar este diseño de consulta así. Voy a agarrar, voy a poner el otro botón acá y me voy a ir a Vista SQL. ¿Lo tienen?
Esta es la vista de diseño. Nosotros nos vamos a ir a vista SQL, que básicamente nos sale un select y nada más. ¿Ya? Lice, Sí. me he perdido en consulta 1, ¿cómo lo...? Sí, ahí. No me sale el consulta 1. ¿Qué te sale? Puse lo que usted agregó de género y después de género Es que esto acepto. está en amigos, ¿no? El género está en amigos. Ahí está, género. Sí, y No estamos en conjunto. para que me salga esa ventanita ¿Cuál ventanita? de consulta 1. Por eso nos vamos a crear, donde hemos creado nuestra base de datos, pero o de nuestra tabla, pero en vez de decirle tabla, nos vamos a diseño de consulta. Ya, gracias, Lisa. Ya, un favor, aquí va lo siguiente. Esto es obligatorio y este punto y coma indica aquí se termina todo, ¿ya? Pero entonces vamos a escribir cosas acá. ¿Qué se escribe acá? Básicamente, le tengo que decir, aquí dice seleccionar, ¿sí? Que significa mostrar, ¿ya? ¿Y qué se van a mostrar? Campos, ¿ya? Entonces aquí puedo poner campo 1, separado por comas, campo 2, campo 3 y todos los campos que quieran, ¿sí? Separados por comas. Los campos son estos de aquí. Celular, email, FECNAC, dirección, deuda, género, escritos exactamente como han sido escritos acá. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Licen. Ya, perfecto. Por ejemplo, lo único que quiero que me muestren es el nombre, el apellido paterno y... ¿Qué más teníamos? Y su celular. Entonces, acá ponen lo que tiene que ser, ¿no? ¿Qué debería escribir acá? ¿Nombre? Nombres con S, si se fijan. Era nombres, no puede cambiar eso. ¿Qué más? Separado por comas. ¿Qué más? Apellido paterno. Sí, perfecto. ¿Cómo que? Pero no puedo poner apellido paterno, ¿no? ¿Qué tengo que poner? Pat. Pat. No es, ¿ya? ¿Y qué más? Apellido materno. No, solamente he pedido nombre, apellido paterno y celular. Así que no materno. Y entonces celular. Si quieren, esto pueden cambiar el orden, les va a salir en ese orden. ¿Sí? Y listo. Eso sería, esa es nuestra consulta. Lo que va a hacer esto, nos va a mostrar todos los nombres, apellidos paternos y celulares de nuestros amigos. Entonces, le voy a guardar nom, ap, pat y cel de los amigos, para que sepamos. Ese va a ser el nombre de nuestra consulta. Ahí está. Ya, y lo que necesito es ejecutar. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer es básicamente cerrar esto y darle doble clic acá. No, nombres. Cosa rara. Hemos escrito mal. Entonces, si escribimos mal, no nos funciona. Asumo que sí. Voy a revisar ahorita. Me voy a vista de diseño otra vez. Ahí está. Nombres. Y otra vez
Lo guardo, lo cierro y veremos qué sale. Doble clic. No. ¿Por qué? Hay algo muy raro acá. Ah, error mío. No, puede ser con minúscula. Es error mío, perdón. Vista de diseño. No puedo poner eso. O sea, como pueden haber varias tablas, tengo que poner algo. O sea, tengo que decir de qué tablas. Ya, vamos a ver. Es nombre normal, celular. ¿Ya? Y le tengo que utilizar esta palabrita. From. ¿Sí? Significa de seleccionar estos campos y no le hemos dicho de qué tabla, porque aunque hay una sola tabla, le tenemos que decir from. Entonces, en from pueden ser varias tablas. Entonces, acá yo puedo poner tabla 1, tabla 2, tabla 3, y así todos separados por comas. ¿Sí? En este caso, ¿qué tendría que poner? Amigos. Amigos es nuestra tabla, perfecto. Ya, ahora sí, ese era el error que yo tenía. Entonces le pongo guardar, lo cierro. Y ahora sí, ahí está. Solamente nos saca nombres, appad y celular. Solamente es eso que hemos pedido. Por ejemplo, vamos a poner vista de diseño otra vez. No me gusta esta vista de diseño porque es muy gráfica y molesta bastante. Ya. Ya. Otra vez, acá si se fijan, el select que yo había puesto, ¿sí? El access me ha puesto amigos.nombres, amigos.appad, amigos.celular. Y eso es interesante, ¿sí? Pueden poner así, pero no es obligatorio, también pueden ser sin eso. Al final el access les va a poner el dato si es que es necesario, ¿ya? Pero, a ver, o sea, se puede utilizar este formatito, que si se fijan es campo.tabla, ¿sí? Aquí es campo, este es punto y tabla. ¿Por qué utiliza este formato el access? Básicamente podemos tener, por ejemplo, dos tablas, docentes y estudiantes, ¿sí? En docentes tengo nombres de los docentes y en estudiantes también tengo nombres de los estudiantes. Entonces, si le pongo nombres solamente, tengo que especificar claramente de dónde, pero los dos tienen nombres, ¿sí? Y por ahí quiero poner qué docente está con qué alumno, etcétera. Entonces, se puede confundir. Entonces, en vez de poner solamente nombres, puedo poner docente.nombre o estudiante.nombre, ¿no? Entonces, normalmente es este formatito, campo.tabla, acá arriba. En vez de campos nomás, se utiliza campo.tabla. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Si quieren, o sea, ustedes pueden, esto de acá es la vista física, ¿sí? La vista real, cómo se han metido los datos. Esto de acá es una vista lógica, ¿sí? Que podemos modificar, por ejemplo, este del amigos.celular, lo voy a poner acá, adelante, no, entre nombre y apellido. Listo, y eso se queda así. Normalmente esto también lo hace el Access para que se lea mejor, pero debería ser así. ¿Ya? Entonces, si se fijan, lo voy a guardar. Lo voy a cerrar. Hago doble clic. Y ahora me sale nombre, celular, apellido. O sea, me sale en el orden que yo le estoy pidiendo. ¿Se entiende eso? Sí, Lice. Ya. Ahora, un favor. Cuando les pida tareas de SQL, básicamente es esto de acá. Este es el SQL. ¿Ya? Entonces, en Select se ponen campos. En From se ponen tablas. ¿Ya? Solamente tenemos una, así que solamente hemos puesto esa.
Cuando les pido una tarea, no necesito que me den el listado no me interesa, ¿sí? Necesito saber cuál es la estructura de su base de datos, que en este caso debería ser estas cosas de acá, solamente los campos. Y además quiero el SQL, que quiere decir este texto. Este texto. Esta es la tarea. No me interesa la lista, me interesa esta cosa. La lógica que vayan a utilizar ustedes cuando les pida una tarea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el listado de... Solamente quiero que me listen en este orden. Apellido paterno, nombre, su fecha de nacimiento y su correo electrónico. Rápidamente. En otra consulta, obviamente, ¿no? Licen, ¿puedes repetir lo que tenemos que hacer? Sí, claro. Quiero el apellido paterno, el nombre, la fecha, no me acuerdo qué era, el correo electrónico y el celular, creo, ¿no? ¿Eso era? Hola. Apellido paterno, nombre, correo electrónico y celular. Todas esas cosas quiero que me listen. En ese orden, obviamente. Sí. ¿Eso también tenemos que mandarlo? Sí, 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 pero solamente la consulta, no quiero la base de datos. O sea, copian la consulta y nada más. Gracias. Perdón, licenciado, ¿qué áreas nos pidió que busquemos? ¿Perdón? ¿Qué áreas debemos seleccionar?
Eras nombres, apellido materno y fecha de nacimiento. ¿No ves? Ah, creo que era fecha de nacimiento y celular, ¿no ve? A ver, no me acuerdo, ahorita voy a ver. Sí, dirección más, creo, licenciado. No, no, no era dirección. No, no era fecha de nacimiento, era... sí, puede ser fecha de nacimiento y celular. Lice dijo apellido paterno, nombre, email y el celular. Sí, era fecha de nacimiento en vez de email. Y celular. ¿Listo? Entonces, lo deshabilitamos. Y esto debería ser súper sencillo porque lo único que necesito es esa lineecita que han escrito. Solamente es necesario que pongan el texto, no tienen que poner un archivo, ¿sí? Agarran, copian el texto y lo ponen, o sea, verifican obviamente que funcione y eso lo colocan en la tarea nada más. No tienen que ponerlo en un archivo. Licenciado, disculpe, como dijo para mandar, copiamos a un archivo, por favor. No copian a un archivo, no. Solamente copian la lineecita esa y la ponen en la tarea, nada más. Gracias. Disculpe, licenciado, no se puede subir, no se
puede pegar el archivo. Yo sé, no tienen que pegar ningún archivo, tienen que copiar la línea nomás. ¿A qué línea se refiere, licenciado? La línea de la consulta, lo que les he dicho que es lo único que me importa. Esta. En mi sistema es el nuevo, la última versión, y me sale directo la tabla. Ya Una necesito. tabla donde A está ver, a ver. seleccionado. A ver, les he dicho que necesito que escriban esto. ¿Están viendo eso? Sí. Entonces, eso, pero del trabajo que les he pedido ahorita, lo copian, agarran, marcan, lo copian, control C, y eso es lo que ponen en la tarea. Nada más. No archivo, no nada. Sí, licenciada, pero a mí no me aparece la opción de escribir, así como está. En la parte de abajo me aparecen las tablas donde está seleccionado campos, tabla, orden, mostrar y criterios. O sea, ya está seleccionado. Mostrame tu pantalla, por favor. Ya. ¿Dónde está? Al lado de donde está tu camarita, tienes que haber una que diga presentación. Un botoncito. No, no. ¿Me estás hablando del Moodle o me estás hablando del Access? Del Access. No me interesa lo que te salga. Necesito que escribas esas letritas que les he dicho. Nada más. Eso es lo único que necesito. Esa que está marcadita ahí con negrilla o con negrito. Eso es lo que necesito. No necesito ningún archivo, ni en Access, ni en tabla, ni nada. Necesito un select. ...40 personas ya me han enviado su tarea. Parece que estaba fácil, ¿no? Ya, entonces quedaremos acá y tienen 5 minutos más los que no han podido subir todavía. Y mañana continuamos con unas cositas más interesantes. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Chao, hasta mañana.